Nuestro texto que hoy nos va a ocupar se encuentra en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, primer libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 12, verso 32. Si crees que hay alguien en este momento, en algún lugar, que puedas compartirle la palabra de Dios, yo creo que es la mejor acción que puedes hacer. Si tienes algún familiar, si tienes algún hermano de la iglesia, si tienes algún conocido que necesita una dirección, consuelo, esperanza, compártele el link para que pueda también aprender de la Escritura, de la palabra de Dios. Este es el momento en que necesitamos una dirección clara. Vamos a compartirle para que la palabra de Dios en otros lugares. La Biblia dice en Deuteronomio 31:22, dice: convoquen a todos, hombres, mujeres, niños, a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor, su Dios, y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de la instrucción. Entonces lo que vamos a hacer es convocar personas para que puedan aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar. Ahí donde estás, tómate un tiempo para que puedas apartarte y con humildad de corazón pedirle al Señor que hable en nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos que su misericordia, su gracia, su justicia, su verdad nos acompañen. Que su gracia se deje ver. Ahí con toda humildad de corazón, disponga en mi corazón. Disponga ese tiempo. Vamos a colocarnos como un solo hombre, como un solo pueblo, a pedirle a Dios. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, te suplicamos que nos mires hoy con ojos de misericordia. Mira nuestro corazón, mira la situación que estamos pasando, mira nuestras necesidades, pero míranos a través de la cruz de Cristo. Míranos a través de tu gracia bendita. Te suplicamos que hoy que apartamos este tiempo para el estudio de la Escritura, tú trates con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que muchos perecemos en esta angustia de la soledad, del encierro, Padre. Confiamos en que tus misericordias son nuevas cada mañana, en que tus misericordias son nuevas todos los días, Dios. Señor, tú tienes el control absoluto y total de lo que está sucediendo en el mundo, con la humanidad, con nuestra familia, con nuestra economía, con nuestros empleos. Ayúdanos por tu infinita misericordia a confiar más y más en ti. En el nombre de Cristo, abandonado en tus manos, Señor, te damos muchísimas gracias. Dios me les bendiga. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el primer libro de las Crónicas. En el primer libro de las Crónicas de los Reyes, ahí está el texto con el cual vamos a partir. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Ideal. Yo estoy utilizando la versión Reina Valera, tú puedes utilizar cualquier versión. Miren lo que dice la Escritura. Dice, Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Ahí quiero hacer un énfasis. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Primera característica, entendían los tiempos. Segundo,
y que sabían lo que el pueblo, lo que Israel debía hacer. Y tercero, a cuyo dicho seguían sus hermanos. Los hijos de Isaacar, de los cuales venían los profetas, eran hombres primero entendidos en los tiempos. Segunda característica, que los hijos de Israel que sabían qué se tenía que hacer. Y tercera característica, sus hermanos le creían y los seguían a los dichos de los hijos de Isaacar. Miren, mis hermanos, hoy más que nunca, como pueblo de Dios, como familia, como iglesia, como humanidad, como sociedad, necesitamos dirección. Entender qué está pasando en la humanidad, por qué vino esto y hacia dónde nos quiere llevar esto. Esto ya está aquí. La situación económica ya está aquí, la situación de pronto de la pandemia ya está aquí, la humanidad está cambiando. Dios está en control de esto, Dios lo ha permitido y Él obra para bien en todo. Allí en el libro de Génesis capítulo 50, verso 20, cuando los hijos de Jacob se le acercan a su hermano José, temerosos de que pronto José podía obrar mal contra ellos, José les dice una palabra. Y esa palabra es: aunque hayan procedido mal, Dios todo lo encamina para bien. Aunque de pronto la situación de la humanidad nos parezca mal, Dios todo lo encamina para bien. Aunque estar recluido en mi propia casa, estar en cuarentena, estar en aislamiento social, a mí me parezca mal, Dios todo lo encamina para bien. Aunque tengamos de pronto malas noticias, aunque escuchemos rumores de muertes, Dios todo lo encamina para bien. Y si la palabra de Dios lo dice, es verdad, independiente de lo que yo piense. Dios todo lo encamina para bien. Si estás ahí en casa y tienes a alguien al lado, dígale: la Biblia dice en Génesis 50:20 que Dios todo lo encamina para bien. Porque hay veces que necesitamos que nos recuerden que Dios todo lo encamina para bien. Volviendo al texto que nos ocupa, los hijos de Isaacar, de los cuales habla el texto en 1 Crónicas 13:32, 12:32, 1 Crónicas 12:32, eran hombres entendidos a los tiempos. Y no solamente entendían los tiempos, sino que sabían qué se debe hacer. Mire, qué bendición lo que la palabra de Dios plantea aquí. No solamente entender, sino qué hago. ¿Qué hago conmigo mismo en esta cuarentena? ¿Qué hago con mi hogar? ¿Qué hago con mis finanzas? ¿Qué hago con mi economía? ¿Qué hago con mi empresa? ¿Qué hago si me siento preso en medio de esta cuarentena? ¿Qué hago para soportar a mis hijos? ¿Qué hago? Porque es que estoy viviendo 24 horas al día con esta persona, con estos hijos, con estas circunstancias, con estas situaciones. Es más, ¿qué hago conmigo mismo? Porque déjenme decirle algo. Como sociedad, como humanidad, nos distrajimos, nacimos distraídos. Cuando de niños llorábamos, nos colocaban un sonajero para evitar que lloráramos, y llorar es normal. Cuando teníamos hambre, nos distraíamos con la televisión, con una comida de paquete, con un pasabocas, pero no para evitar
que el hambre nos atacara. Siempre vivíamos distraídos. Cuando teníamos un conflicto en casa, huíamos al cine, nos íbamos al gimnasio, íbamos detrás de un sendero, íbamos a pasear la mascota para olvidar, sedarnos de la realidad que teníamos circundantes. Como Dios todo lo encamina para bien, hoy nos lleva a encontrarnos con lo que realmente somos. Y muchos de nosotros nos decepcionamos de lo que realmente somos, porque estar solos con nosotros mismos a veces es hasta aburrido, a veces es hasta preocupante, y más cuando no somos ordenados en nuestros pensamientos, cuando no tenemos la fe de creer de que esto es un trato de Dios, de que Dios es un Dios de esperanza, un Dios de infinita misericordia, sino que tenemos el sentido de autosuficiencia. Creemos que teníamos control de todo, pero nuestra realidad es que somos frágiles. Necesitamos de Dios, necesitamos de un Salvador en Cristo Jesús, necesitamos que el amor de Dios sobre nosotros para con nosotros y para con los demás, para con nuestras familias, para con la iglesia, para con todo aquello que nos rodea. ¿Por qué? Porque en cierta manera estuvimos distraídos en el camino. Y todas esas distracciones hoy no están. Solamente quedas tú y Dios. Y déjeme decirle algo. Con Dios es suficiente. ¿Cuál es el sentido de la Escritura? ¿Cuál es el sentido del estudio bíblico? No es que yo sepa más y más y más y más. Es que lo que yo sepa me direccione a transformar mi vida de tal manera que yo pueda tener más paz, más libertad, más amor y más comunión con Dios. El sentido de la Biblia es que yo pueda crecer y tener más paz, más tranquilidad. Si hay algo que te inquieta, si hay algo que te molesta, es porque no has entendido el sentido del mensaje de Dios para tu vida. Si te sientes angustiado porque estás encerrado, porque estás solo, porque no tienes nada que hacer, déjeme decirle que después de la muerte, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que allá no hay ciencia ni trabajo para realizar. Después de la muerte, solamente contemplar a Dios. Y para eso nos está preparando esta vida. Y por eso Dios permite estas cosas. Bendito Dios que permite estas cosas para que nos encontremos con el verdadero sentido de nuestra existencia. Con Dios en estas circunstancias estamos completos. Pero es muy lamentable que esto pase, porque esta pandemia pasará. Esto va a pasar. Dios. Esto va a pasar. Dios es un Dios que muda los tiempos, que sacude los tiempos y hace que las cosas lleguen a su término, pero lo más lamentable es que esto pase y nosotros no trascendamos, no crezcamos, no seamos transformados y volvamos a las mismas rutinas, a la misma distracción. Realmente lo que eres de verdad es lo que hoy tienes. Hoy estás contigo, con tu familia y con la misericordia de Dios. Lo del trabajo, lo del estudio, lo de la empresa, eso es secundario. Eso es secundario. ¿Por qué? Porque ciertamente eso se va a quedar en esta tierra. Tenemos que trascender. Tenemos que entender los tiempos. Una de las características de los hijos de Isaacar era que eran entendidos en los tiempos. Primero, entienda qué tiempo tiene Dios para usted como familia. ¿Por qué vino a esto a tu familia? ¿Por qué vino esto a tu vida? ¿Por qué vino esto a nuestra vida como iglesia local? Y segundo, y yo creo que más importante, los hijos de Isaacar sabían qué hacer en estas circunstancias, en las circunstancias que estaban. Y tercero, por extensión, instruían a otros qué deben hacer. Miren, mis hermanos, quiero ir un poquito más adelante en Génesis 49:14.
partiendo del perfil de los hijos de Isaacar, mira lo que dice Génesis 49:14. Hablando de los hijos de Isaacar, acuérdense ustedes que los hijos de Isaacar eran de aquellos de los cuales venían los profetas que entendían los tiempos, que sabían qué hacer y que instruían a otros. Mira lo que dice la Biblia de los hijos de Isaacar. Estamos en Génesis 49:14. Dice: Isaacar es un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y que vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Mire lo que dice la Biblia aquí de los hijos de Isaacar. Dice que los hijos de Isaacar los compara con un burro, con un asno. ¿Y cómo era ese asno? Ayúdeme usted ahí con el texto. ¿Que ese asno era? Ese era un asno fuerte. Nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice en Filipenses que en Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba hablando de qué? Sé tener en escasez, sé tener en abundancia. Sé estar en cuarentena y sé no estar en cuarentena. Sé congregarme en la iglesia, pero también sé instruirme en la Biblia en la casa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener en escasez y sé tener en abundancia. Mire que nosotros como portadores de las verdades del Evangelio somos fuertes. Por allá en el libro de Job capítulo 22 dice: y serás fuerte y nada temerás. Vuelve ahora la amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Y dice: y serás fuerte y nada temerás. La amistad con Dios me lleva a ser fuerte y no temer. ¿De qué me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, ni la vida ni la muerte. Si la vida que me tocó fue pasar este tiempo, porque nuestros antepasados no pasaron. Nosotros nacimos para este tiempo y para este tiempo llegamos, y Dios no se equivocó. Te tocaba a ti, me tocaba a mí pasar este punto de inflexión en la historia de la humanidad. Para esto nacimos y Dios nos mandó para acá porque somos fuertes. La Biblia dice, en Job dice, que serás fuerte y nada temerás, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte nos puede aterrorizar. ¿Por qué? Porque de esta vida nadie va a salir con vida. Nadie va a salir con vida, ni la muerte nos podrá quitar el gozo de la salvación. David decía: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y nos pastoreará más allá de la muerte. De la vida a la muerte hay un pasito, pero Dios te va a llevar, te va a sustentar y te va a pastorear. Para allá vamos. Entonces, consolémonos, esforcémonos, atendamos, seamos entendidos en los tiempos, y tenemos que decirle: Señor, ¿y ahora qué es lo que debo hacer? Pedir una dirección. Los hijos de Isaacar en este texto de Génesis 49:14 eran comparados con un asno, pero la Biblia dice que eran un asno, era un asno fuerte. Pero mire qué le pasaba a ese asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Los apriscos, el redil, algunas versiones, si puede buscar alguna versión diferente a esta. Algunas dicen apriscos, otras dicen versiones y otras dicen alforjas. Los apriscos no son para los asnos, pero esto es un asno que tiene fuerza, porque en Cristo somos fuertes, pero se va y se guarda dentro de la cueva.
se vuelve débil. Siendo fuerte, se vuelve débil. Teniendo esperanza, se vuelve incrédulo sin esperanza. Teniendo seguridad, se vuelve inseguro, porque en Cristo tenemos seguridad. Y este asno, teniendo fortaleza, él se va y se reduce a los... Es el lugar donde están los que no tienen dirección, que si se les abre el aprisco, se pierden. Se van por lugares, por collados, por donde están las amenazas. Y el asno, teniendo fuerza, este asno de Isaacar, porque acuérdense ustedes que el texto con el cual comenzamos dice que eran entendidos en los tiempos, que sabían qué hacer y tenían el liderazgo de guiar a otros a la bendición. Sus hermanos le creían. Y con todas esas capacidades, él se reduce a los apriscos. Sé tener en escasez y sé tener en abundancia. Sé estar en tiempo de salud y sé estar en tiempo de amenazas. Dios nos da la fortaleza de ser ávidos y fuertes en todo tiempo. ¿Me hago entender? Y Isaacar tenía la fortaleza. Podía resistir, pero en un momento dado decidió meterse en una cueva. Nosotros a veces asumimos posiciones de víctima. Nosotros a veces asumimos posiciones de inoperancia, de no hacer. ¿Por qué? Porque nos dejamos superar por las circunstancias. Dios quiere que realmente seamos fuertes, entendidos en los tiempos, que sepamos qué hacer y que guiemos a otros. Ese es el sentido de tener la Escritura, es el sentido de conocer a Dios. No sé si alguien en línea me regala alguna versión diferente a la que yo tengo sobre el mismo texto. Por ejemplo, la versión de las Sagradas Escrituras 1569, la Reina Valera 1909, dice que Isaacar es un asno huesudo, que es un burro huesudo entre los apriscos. La TNA me parece a mí. Hay algunas versiones que dicen que Isaacar es un asno fuerte que duerme sobre las alforjas. Hay otra que dice que Isaacar es un asno fuerte que duerme en medio de los líos, de los problemas. Hay otra que dice que duerme en medio de los tercios. Cuando al asno le colocan una carga, al asno le colocan una carga aquí, en sus lomos. Y esas son las alforjas para que lleve la carga para lo cual fue diseñado llevar. ¿Y sabe qué hace el asno de Isaacar? Aquí es donde uno dice aborro. Bueno, esto no viene a colación. El asno de Isaacar, en lugar de llevar la carga, que fue la que le correspondió, que es la que para eso nació, porque para este tiempo nacimos, Dios ya nos dio la fortaleza de superar estas circunstancias. Dios ya nos llenó del conocimiento para sobrepasar, para trascender estas circunstancias. La carga que le impusieron, ¿sabe qué hace el asno? Dice que se duerme sobre las alforjas. En lugar de ser de bendición la palabra de Dios, me pongo a leer Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. ¿Qué quiere decir? Que hay una revelación para que no andemos a ciegas en lo que va a acontecer en los tiempos. Y entonces, en lugar de ser de bendición la revelación, me va a ser de trauma, de problemas, de angustia, de terror, para mí y para otros en boca mía. ¿Me van a entender? ¿Y cuál es la intención de la revelación? Que sea una provisión, una alforja para que debo yo de entender los tiempos, saber qué hacer y guiar a otros. Ese es el sentido de la revelación, es el sentido de la Escritura. Entender el tiempo de salvación, saber cómo llevar el mensaje de salvación y guiar a otros. En los tiempos finales, entender en qué tiempo estamos, tener cómo debo proceder y guiar a otros para que procedan. Pero en lugar de llevar la carga,
para cuál fuimos diseñados, porque para este tiempo nacimos. ¿Sabe qué hace el burro de Isaacar? O sea, el asno de Isaacar, a burro se acuesta sobre la provisión de Dios, sobre la alforja. Es más, me llama la atención que en este texto, en la versión 1569, en Reina Valera 1909, 1909, dice: Isaacar es un asno huesudo, echado sobre los tercios. Los tercios hablan de la alforja que no está llena hasta los 4/4, sino que la dejan más o menos porque él no puede llevar la carga completa. El asno fue diseñado para llevar carga completa, 2 alforjas completas. Y sin embargo, le bajan la carga. Cuando usted al niño le dice: no importa, hijo, que usted no haya pasado las 10 materias, pero pasó 8, ahí vamos, ahí lo lleva. Pero él está diseñado para pasar las 10 materias. Cuando usted o mi persona obramos mal y abortamos el plan de Dios, tu casa, tu esposo, tu esposa, tu familia es el plan de Dios. Pero de pronto somos muy Isaacar, de pronto somos muy burros como Isaacar y decimos: ay, a mí ya no me gustó Julieta y no me gusta Petronila. Y entonces deja Julieta por Petronila y cambia la alforja, cambia los tercios, ¿me hago entender? Y en lugar de llevar su carga, comienza a llevar otra carga. Y comenzamos a malvivir en esa carga. Dice que aunque no está llena, porque de pronto, ¿cuál es una alforja que no esté llena? Que está a 3 tercios, sobre los tercios. Es una alforja que yo sé que como cristiano debo buscar a Dios. Debo arrepentirme constantemente, porque es necesario que me acerque a Dios constantemente. Debo soportar en el hogar. Es una alforja llena, o sea, sufrir el agravio es una alforja llena. Pero Dios en su misericordia me permite que yo sea un cristiano un poco desordenado en mi vida espiritual. A pesar de que no busque de Dios, a que no lea la Biblia, Dios sigue teniendo misericordia de mí, aunque no lleve la alforja llena. ¿Me hago entender? Y aunque no la llevo llena, me da sueño y me pongo a dormir sobre ellas. A pesar de que Isaacar es entendido en los tiempos, sabe qué hacer y puede guiar a los demás, está durmiendo sobre la alforja llena. Y este texto, en la versión Reina Valera 1909 y 1569, dice que es un asno huesudo. Mire esto. Un asno fuerte es un asno musculoso. Y se metió en el aprisco, se redujo y comenzó a decir: Señor, ¿por qué me pasa a mí esto de la cuarentena? Señor, ¿yo por qué no tengo víveres? Señor, ¿yo por qué estoy sufriendo? Señor, ¿por qué me hiciste casar con esta señora que no la soporto todo 24 horas del día? Señor, ¿qué hago con mis hijos? Y mire que espiritualmente se volvió huesudo. En esa versión 1909 dice que se volvió huesudo. Un asno no puede estar huesudo porque un asno está para estar afuera, para llevar la carga, para alimentarse, pero él se redujo a un lugar donde no hay alimentación. Él se redujo a su seguro. Y si hay algo que nos enseña esto es que seguro no hay nada. Hace 3 meses el mundo estaba funcionando. Hoy el mundo está completamente paralizado y eso nos puede volver huesudos espiritualmente hablando. ¿Me hago entender? Pero él se vuelve huesudo es porque no quiere llevar la carga. Tiene que tener entendimiento de los tiempos, saber qué hacer para otros. Aunque tenía entendimiento de los tiempos, aunque era fuerte, aunque era un asno fuerte, robusto, él dijo: no, yo no entiendo, no sé qué está pasando, Dios estará tratando con mucha gente, pero conmigo no es. Te tiene en la casa, con tu esposa, con tu esposo, es contigo. Él quiere que aprecies la bendición de tener hogar. Él quiere tener hijos. Él quiere que valores el trabajo por el cual renegaste mucho tiempo.
Él quiere que te des cuenta que eras un asno fuerte y que te estás permitiendo volverte huesudo y que hoy dices, y no sé qué hacer, cuando de verdad en tu espíritu, por la palabra de Dios, sí sabes qué hacer, pero estás escuchando noticias malas, estás escuchando rumores, volviendo huesudo. Bueno, vamos a ir más adelante en nuestro estudio. Ahí es donde se dice aburro. Vamos a ir en nuestro estudio un poquito más adelante. Por allá, en 1 de Timoteo 3:15, Pablo le hace una recomienda a Timoteo. En 1 Timoteo 3:15, Pablo le hace una recomienda a Timoteo. Mire lo que le dice. Le invito a que saque su Biblia allí donde estás, o en el celular, y pueda leer conmigo. Pablo le dice, para citarlo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren, mis hermanos, Pablo lo que está diciendo a Timoteo a figura de Cristo con la iglesia es que mientras Cristo viene, usted sepa qué tiene que hacer aquí en la tierra. Sepa cómo conducirse. Dice que no podemos vivir como los que no tienen esperanza, sino que tenemos que vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si usted hoy está sin esperanza, está en depresión, está en angustia, espérate un momento. Tienes que recobrar la naturaleza de hijo de Dios, que todo lo puedes en Cristo, que te da fuerza para estar en escasez y estar en abundancia, estar en cuarentena y estar en libertad completa. Tienes que volver a la esencia de la palabra de Dios. No estamos entendiendo lo que este proceso de Dios está formando en nosotros. No estamos entendiendo. Dios te está mostrando tal cual como eres. Ya no están las distracciones. Ya no hay forma de que te distraigas. Nosotros no podemos vivir como los que no tienen esperanza, quejándonos, volviéndonos huesudos espiritualmente hablando, estando recostados sobre el aprisco, durmiendo sobre los tercios, durmiendo sobre las alforjas. No quiero decir que salgas de tu casa, pero sí tienes que aprender a tener una dirección en Dios. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Cuál es la dirección de Dios para nosotros en este tiempo? Si tú no tienes una dirección de Dios, tienes que hacer un alto en el camino. Pablo, cuando se consigue con el Señor Jesús, Pablo le hace dos preguntas al Señor. Señor, ¿quién eres? Primero. Y segundo, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la misma pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es el Señor? ¿Por qué permitió esto? Y segundo, ¿qué es lo que el Señor espera que yo aprenda con esto que está sucediendo? Génesis 50:20. Aunque las cosas vayan mal, Dios todo lo encamina para bien. Esto está dentro del plan de Dios. Hay esperanza. Y tienes que reaccionar como hijo de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Llevamos 3 semanas de confinamiento. Y si todavía estás peleando en casa con tu esposo, con tu esposa, si todavía no te hablas, si todavía juegan a los platillos voladores, si todavía tienen palabras hirientes, si todavía se están causando daño, no estamos entendiendo qué es lo que quieres que el Señor haga. Si todavía tienes anhelos que no están dentro de los planes de Dios, no estás entendiendo lo que el Señor quiere que tú hagas. Devuélvete del camino, no seas que seas como el hijo pródigo que termine preso con los cerdos. Devuélvete del camino. Haz las cosas a la manera de Dios. Pablo dice a Timoteo
para que sepas cómo conducirte. Eso es lo que tú necesitas, saber qué debes hacer. Quiero llevarlos a Mateo 24. Mateo 24 habla de las señales del fin. Mateo 24 es una narración por Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Y el Apocalipsis, narración por Cristo, una revelación de Cristo a Juan, cuando ya no estaba aquí en la tierra, ya fue glorificado. Pero habla de lo mismo, de las señales del fin. ¿De qué habla? ¿Qué va a acontecer en los tiempos postreros para el caso de Cristo? Y mire que cuando hablamos de Mateo 24, a veces no contextos y decimos va a haber guerra, rumores de guerras, peste, la ciencia se multiplicará, el mundo se va a acabar. Ahí está escrito. Estamos avisados, entendemos los tiempos, pero tenemos que tener un plan. Pero ¿cuál era el sentido de que las personas entendieran este mensaje? ¿Que viviéramos en medio del pánico y del temor? No creo, porque Dios todo lo contrario dice, no temas. Yo en Isaías por allá en el 43, en Isaías 50, en 54 dice, no temas. El sentido de la escritura no es que temas, no es que te sientas pecador. Si te sientes pecador, bendita gracia de Dios que se está acercando a ti para que te arrepientas de tus pecados, aceptes a Cristo y creas en Él como Salvador. Bendita gracia que te convence del pecado. Pero el sentido de todo esto no es que temas, el sentido es que te sientas. El sentido de la revelación, de los tiempos que suceden, de las acciones que suceden, es que te acerques más a Dios. Miren, vamos a leer un poquito Mateo 24. Y miren, yo quiero que vayamos sobre el texto, ahí donde estás. Mateo 24, 1. Mateo 24, 1, miren lo que dice. Estando Jesucristo ya hacia el final de su ministerio, comienza a advertirles, porque Jesucristo era un hombre entendido. Nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. Ahorita tenemos que saber qué hacer, dar un mensaje de esperanza, de guía, de dirección y instruir a otros. Y miren que ya al final, Mateo 24:1 dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Yo quiero que prestes especial atención en esto, para mostrarles los edificios del templo. Miren, hermanos, Jesucristo tuvo su habitación en Jerusalén bastante tiempo. La región de Judea y tenía contacto con el templo. A los 8 o 10 años la mamá lo consiguió en el templo. Yo quiero hacer una pregunta ahí. ¿Sería que él no conocía el templo? ¿Tú conoces tu casa? Y si tu esposo hoy te toma de la mano y dice, te voy a dar un tour por la casa, le dice, esta es la cocina. Y usted dice, la cocina. Y te dice, esta es la habitación. Te dice, la habitación. ¿Es necesario que te den un tour sobre su casa? No, ¿por qué? Porque es tu casa. Y ellos estaban distraídos en lo material. Porque judío que se respetara, cuando miraba al templo, lo halagaba. Decía que ellos eran una nación muy importante porque Salomón había construido ese templo que cuando en su esplendor las naciones del mundo iban allá. Y ese tema lo había venido escuchando Jesucristo por bastante tiempo. Y ellos cada vez que alguien paseaba por el templo, le mostraban el templo a la gente que conocía el templo. Y miren que Jesucristo hace un cambio de enfoque. Y les quita la vista de lo material y
y lo coloca sobre los tiempos futuros, los tiempos venideros. Ahorita de pronto usted está colocando la vista en lo material. Usted se está sintiendo preso en su propia casa. Usted está viendo que ya vivir en comunidad con su esposa, con su esposo, con sus hijos es algo terrible. Quite de la ecuación lo que no te gusta. Hoy los tienes, mañana no se sabe si tengas papá, mamá, hijos, esposo. No lo sabes porque somos transitorios. Quite de la ecuación lo que no le gusta. No es que no soporto que él ve fútbol, que él ve película, que a él le gusta la comida, que no le gusta. Quite eso de la ecuación. Él es tu esposo, ella es tu esposa. Ve más allá de lo que se ve. Ve más allá de lo que aceptas. A este mundo no vinimos a un reinado de belleza para aceptar y que nos acepten. A este mundo vinimos a obedecer las escrituras. Ya no te puedes distraer, esa es la vida que tienes. Esa es la vida que tienes. Acéptala. Miren cómo me llama la atención que Cristo dice, en el 2 dice, y respondiendo él les dijo, ¿ustedes ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, hermanos, ¿sabe qué hizo Cristo con los discípulos que estaban pensando en la economía, en el esplendor, en lo material? Le dijo, les quitó ese ídolo. Le dijo, esto va a pasar. Esto va a pasar. La pandemia va a pasar. Hoy puedes estar enojado en casa porque es muy difícil vivir en un hacinamiento, es muy difícil vivir encerrado. Lidiar con tu carácter y el carácter de los demás es muy difícil. Pero si te empecinas en pensar en eso, en vivir en eso y no contemplar a Dios, déjeme decirle que lo que estás perdiendo el tiempo, porque eso va a pasar. El conflicto que tuviste ayer se quedó ayer. La depresión que tuviste ayer se quedó ayer. El problema, la poca aceptación entre las parejas que tuviste ayer se quedó en ayer. Tú puedes seguir viviendo en ello. Puedes vivir de las glorias pasadas. Eso ya pasó. Y lo que hoy tenemos va a pasar. Perdona, perdona. No seamos torpes. Entendamos los tiempos. Dios nos metió en la casa para ser mejores, para crecer. Perdona. No ambiciones más de lo que no puedes tener ahorita. Usted puede decir, yo me acuerdo cuando iba al gimnasio, me acuerdo cuando iba al cine, me acuerdo cuando comía fuera de la casa. Pasó. Es el esplendor del templo que pasó. Los discípulos tenían la mente en lo imposible, en lo que no podían tener, el esplendor de Jerusalén de aquel entonces. Jesucristo dijo, eso no es importante. Lo que estás pensando no es importante, lo importante es que entiendas los tiempos. Lo importante es que sepas qué hacer en Dios. Deja de lamentarte por el negocio cerrado. Deja de lamentarte por los conflictos. Deja de lamentarte por lo que no tienes. Vive en la bendición que sí tienes. Yo siento en el Señor que muchos esposos y esposas tenían que pasar por estas circunstancias para que entiendan que Dios los unió y que se habían distraído en muchas cosas. Yo entiendo que este es un tiempo maravilloso de Dios para que los padres entiendan que tienen hijos, más allá de que encarcelarlos en el colegio, de que los entretenga la televisión, más allá de comprarle un celular para que no moleste, más allá de comprarle juguetes para que no moleste. Todo eso pasó y hoy te das cuenta que tienes hijos, que tienes familia. Jesucristo les quita el enfoque del templo y les dice, ¿sabe qué? Esto va a pasar. Déjenme decirle algo, mis estimados hermanos, amados todos en el Señor. Ese ídolo que tenías se te quitó. Y eso pasó. Puedes llorar, puedes hacer pataletas, puedes deprimirte, puedes angustiarte. Lo que te estaba entreteniendo pasó. Jesucristo dice, y no quedará nada de esto. Voy más adelante sobre Mateo 24
24. Él comienza a hablarles de las señales del fin. ¿Cuál era el sentido de que Cristo enunciara las señales del fin de los tiempos? ¿Infundir temor? No, no. Apocalipsis significa revelación, plan. Ese no es el sentido de las cosas. ¿Cuál es el sentido de que estés en cuarentena? ¿Infundir temor? Cada vez que prendes el televisor te sientes el más pecador y que viene la influencia esta, la pandemia. No, ese no es el sentido. El sentido es que te acerques a Dios. En Dios estamos seguros. En Dios estamos completos. Todo lo podemos en Cristo, que nos da fuerza para tener en escasez y tener en abundancia. Ese es el sentido que estamos pasando. Dios no se ha muerto, nuestro Dios no conoce la derrota. Él está con nosotros como poderoso gigante. Él le da las señales del fin. Y mira lo que dice. En el 3 dice, y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos, del fin del siglo. Miren, mis hermanos, la mente, cuando el bebé está jugando con la vajilla y usted está sufriendo que de pronto la puede partir, usted le muestra un bombón y dice, mire, entonces él deja la vajilla quieta. Ellos estaban engolosinados, no sé si me alcanzas a entender el término, si me hago entender. Con el templo y el esplendor del templo, Cristo llega y les dice, eso no es importante, porque eso va a pasar, la pandemia va a pasar, el problema, el conflicto en casa va a pasar, los problemas económicos van a pasar, eso no es importante. Lo importante es el plan de Dios. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Soltaron la vajilla, soltaron lo que estaban haciendo, soltaron de su pensamiento el templo y dijeron, danos señal de tu venida. Como un niño cuando le cambian el enfoque. Está llorando, le dan una colombina, le dan un helado y entonces se les pasó el pensamiento y se enfocaron ahí. Y mire que se enfocaron con tan gran énfasis que perdieron el enfoque dentro de lo bueno. Eso es lo que hace la religión. ¿Cuál es el sentido de la Biblia? Que nos acerquemos a Dios a través de Cristo Jesús. ¿Qué hace la religión? Nos lleva a sentirnos ultra mega pecadores aún teniendo a Cristo. O sea, nos perdemos dentro de lo sano. ¿Cuál es el sentido de la revelación del final de los tiempos? Que nos acerquemos a Dios. No nos podemos. Y hay gente que a pesar de que está la revelación ahí, lo que hacemos es temer a Dios. Nos perdemos dentro de lo sano. No sé si me hago entender el concepto. Jesucristo dice, y vendrá un tiempo en que esto se va a destruir. De una vez ellos se metieron en ese tema. Denos señal de tu venida, denos señal del final de los tiempos. Hay gente que ahorita se volvieron más expertos en virología que los mismos virólogos. Porque saben cómo se transmite la pandemia que está sucediendo, saben qué va a pasar con la economía, saben cuántos muertos hay. Hay gente que está contabilizando los muertos y los infectados del país, de la ciudad de Colombia y del mundo. Miren, no es importante. Lo importante es contemplar a Dios. Porque eso es lo que hace un niño, suelta y se coloca en el otro de una manera enfermiza. Lo importante es contemplar a Dios, obedecer su palabra y entender de que Él está en este asunto. No vayamos más allá de lo que nos corresponde. El médico es médico. Y para eso Dios los permitió, los levantó. Nosotros, nuestra tarea es contemplar a Dios, esperar en Él reposadamente, estar quietos y conocer que Él es Dios. Y entonces ellos de una vez le dicen, nosotros queremos saber cómo van a ser los finales de los tiempos. Hay gente que quiere saber hasta cuántos muertos se va a llevar esta situación. Déjenme decirle que no es importante. No es importante. Importante es que te acerques a Dios. Y déjenme ir un poquito más adelante en el mismo texto. En Mateo 24.
Voy a ir un poquito más adelante, al verso 4, Mateo 24 dice, y respondiendo Jesús le dijo, mire que nadie los engañe. Mire esto. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer. Los hijos de Dios somos entendidos en los tiempos porque tenemos la Escritura y sabemos qué hacer en todo momento. En Génesis 49 dice que se volvieron asnos huesudos, burros dormilones sobre las alforjas. Usted puede tener la Biblia abierta en el Salmo 91, pero es para usted reposar allá su espíritu, no para colocarlo en práctica. Nos volvimos de pronto burros dormilones. Entonces Jesucristo dice, mire, que nadie los engañe. Y cuando dice nadie, es nadie. Porque el primero que nos puede engañar a nosotros somos nosotros mismos. Nosotros mismos, al infundirnos temor, al escuchar noticias que describan nuestro pensamiento terriblemente, nosotros nos estamos engañando porque la misericordia de Dios no han escaseado. Nos estamos llenando la mente de temor y la Biblia dice lo contrario, no temas. La Biblia dice, este pobre clamó, Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y nosotros vamos en contravía lo que la Biblia dice. El sentido no es que temas, el sentido es que te acerques a Dios. Entonces Jesucristo dijo, espérense. Ustedes están fascinados con el final de los tiempos. Que van a venir, sí. Pero no se dejen engañar, no se dejen fascinar por su propia naturaleza. No hagan conjeturas. Ahorita usted no puede estar haciendo conjeturas de que si mueren, no mueren personas. No, tiene control absoluto y total. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Acerquémonos confiadamente a Dios ante el trono majestuoso de su gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Cuál debería ser nuestro enfoque? Acercarnos a Dios. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Que nadie los engañe. Eso te incluye a ti. 5. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy, muchos se engañarán. Por allá en la versión TLA, si alguien me puede regalar la versión TLA del verso 4, la versión TLA del verso 4, Mateo, dice, si alguien me la puede regalar, Mateo 24:4 dice, mucho cuidado. Aquí donde dice que nadie nos engañe, la TLA dice, tenga cuidado, espérese, o sea, tenga cuidado, no prenda la televisión. Usted madruga ahorita en tiempo de cuarentena a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, y lo primero que hace es el televisor y su charla, su comunicación, tomándose el café, el desayuno, es en cuántos contagiados van, cuántos muertos van, la corrupción que se roban los auxilios del gobierno, que no... Usted se llena, se alimenta con noticias de desgracia. Y no solamente se alimenta, sino a veces nos volvemos propagadores de cosas que no sabemos si son verdad, si son mentiras. El mundo está en declive. No es sorprendente que los corruptos sean corruptos, no es sorprendente de que la enfermedad visite a una raza como la humana, que somos frágiles. Tenemos que llenarnos de esperanza. ¡Cuidado! Aquí la tengo, alguien me la compartió y dice, cuidado, no se dejen engañar, cuidado, usted está en depresión, cuidado, no se dejen engañar porque su carnalidad, su cuerpo, su integridad, su parte almática lo está ahorcando y usted no se está dando cuenta. Su carnalidad lo está llevando a vivir de recuerdos cuando podía salir a pasear a Timoleón, al perrito, al pinche, a lo que tenía. Cuando podía ir al cine para distraerse, cuidado, porque lo está llevando por un camino de desgracia, de desilusión, de desesperanza. Devuélvase de ese camino y siéntese en Dios. Y la TLA dice, cuidado, no se deje engañar. Mire, ahorita es un momento de que te acerques a Dios. Ahorita no es momento de que te vuelvas a hiper mega
estudiante del hebreo, del griego, de las iniquidades, de las clases, de las dimensiones del cielo, de las escalas de los ángeles. No es importante, lo importante es que te acerques confiadamente a Dios. Para eso vendrán tiempos. Ahorita arregla tu corazón, perdona, sé perdonado, haz lo que no has hecho, vive y convive en familia, haz lo básico, haz lo primordial, perdónate a ti mismo, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, ama a tus hijos, eso es lo primordial. Después haremos lo segundo, porque queremos hacer lo segundo sin hacer primero lo que corresponde al inicio. Voy un poquito más allá. En el verso 8, la Biblia en esta versión dice: este es principio de dolores. Esto es principio de dolores. ¿Qué quiere decir? Que estas cosas iban a venir, pero son principios de dolores para que nosotros podamos alinearnos con Dios. Génesis 50:20. Dios todo lo encamina para bien. Job 42:2 dice que todo Dios lo ayuda para bien. O sea, también dice todo lo que Dios hace bueno. Sabemos que Dios obra para bien. Señor, Job 42:2 dice: Señor, yo sé que tú lo puedes hacer todo y no hay quien pueda estorbar tus planes. Estos son principios de dolores, sí, pero nosotros somos entendidos en los tiempos. Cuando alguien le diga que el mundo se va a acabar, usted es entendido en los tiempos. Acerquémonos a Dios. Ese es el sentido de los principios de dolores, de las señales. Y después de esto, la Biblia sigue diciendo, usted lo puede leer en casa. Por allá en el verso 21, a partir del verso 9 comienza a hablar de los eventos futuros, y más adelante habla en el verso 21 dice que va a haber una gran tribulación como nunca la hubo. Pero ¿cuál es el sentido de que el Señor dice esta escala? Principio de dolores, tribulación y gran tribulación. De que usted tema, ese no es el sentido. El sentido es que confíe, porque somos entendidos en los tiempos. Somos entendidos en los tiempos. Quiero llevarlos ya para ir terminando a un texto que está más adelante. Y ponemos especial atención en esto. No me voy a meter en estudios profundos de la escatología, de los eventos futuros. Solamente quiero que usted vea un modelo que hay ahí que nos puede estar pasando a nosotros. En Daniel 9:23. Daniel 9:23. Permítame leerles un poquito allí. Estando Daniel, Señor, Dios le muestra los eventos futuros. ¿Cuál es el sentido de la escritura en los eventos futuros? Que estemos apercibidos, que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Nosotros podemos ser entendidos en los tiempos, o burro huesudo o asno huesudo, dormidos sobre los apriscos, dormidos sobre las alforjas. Eso lo decidimos nosotros. O tememos, nos volvemos huesudos por el temor, o nos volvemos entendidos y hacemos un plan que debemos hacer. Mira lo que dice Daniel 9:23. Estando Daniel orando al Señor, se le aparece un ángel y le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado y entiendes las órdenes. Entiende pues la orden y entiende la visión. Miren que el testimonio del ángel para Daniel era que era amado. Dios lo amaba. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo
que dio a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Y a ese amor hay que agregarle algo. A ese amor hay que agregarle algo. ¿Qué dice? Eres muy amado y entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Conoces las Escrituras? ¿Conoces el Evangelio? ¿Eres amado de Dios? Te falta lo siguiente: entiende la visión. ¿Y entiende qué? Entiende la orden. Entienda el orden de los tiempos. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. ¿Conoce las Escrituras? Reposa en que los planes de Dios son para bien y no para mal. O eres entendido en los tiempos o eres burro huesudo. Los burros huesudos no estamos. Somos los entendidos en los tiempos. Y comienza a decirle, Miguel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquí habla de las 70 semanas de Daniel. Y mire que esas 70 semanas marcan la venida del Señor. Se las dijeron a Daniel, ¿para qué? Para que sea entendido en los tiempos. Dios nos está hablando a través de lo que está pasando, que son principios de dolores. ¿Para qué? Para que seamos entendidos en los tiempos. No es para temer, no es para aterrorizarnos, es para que seamos entendidos en los tiempos. Y me llama la atención que más adelante, en Daniel 11:31, déjenme leer este texto. Yo sé que es bastante fuerte este texto, porque no llevamos el estudio completo de este capítulo, pero le mostró dos estacas en los tiempos, dos señales en los tiempos. Y mira lo que dice: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Está hablando del templo de Jerusalén. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En el capítulo 12, verso 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1200 días. En el verso 11, en el capítulo 11, verso 31 dice: va a venir una abominación a desolar el templo. Y más adelante en el capítulo 12 dice que va a venir una desolación. Está hablando de dos abominaciones desoladoras, y entre una y otra hay 3 años o media semana de años, 1290 días. Esto es una palabra de doble cumplimiento. Se cumplió en el siglo I y se va a cumplir al final de los tiempos. En eso no me quiero meter. Quiero es que veamos un ciclo que había ahí. Con esto ya quiero ir terminando. Cristo parte, al ser crucificado Cristo en la cruz del Calvario, desde que se da la orden de construir el templo con Nehemías hasta la muerte de Cristo, hay 69 semanas de años, 483 años, 69 semanas. Se sabía que la semana 70 vendría al final de los tiempos. Dios le revela eso a los hijos. ¿Para qué? Para que estemos apercibidos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se abre un paréntesis en el tiempo que se llama el periodo de gracia. El periodo de gracia, desde la cruz de Cristo, viene un periodo de gracia. Se cesa el tiempo en la semana 69. Discúlpeme si de pronto no soy muy explícito. Y comienza el tiempo de la iglesia. Una vez el último que está determinado para ser salvo es salvo, el periodo de gracia se cierra. La iglesia es levantada y sigue la semana 70 para el pueblo de Israel.
Así es como están determinados los tiempos para que el pueblo se aperciba y se acerque a su Dios. ¿Cuál es el sentido? Que el pueblo se acerque a Dios. Las semanas ya habían cumplido. Cristo es crucificado y para ellos en su mente, en aquel entonces comenzaba la semana 70 y ellos creían que en 7 años y venía el final de los tiempos. Al inicio de la semana 70, por allá en los años 60, se levanta un hombre, un general del ejército romano que se llamaba Sergio, y viene y destruye la parte del templo de Jerusalén donde se ministraban los sacrificios e interrumpe los sacrificios. Y entonces ellos entendieron que era de lo que hablaba Daniel. No sé si estoy ganando las ideas, si me estoy haciendo entender. Ellos entendieron que era de lo que hablaba Daniel. Y como ya vino los judíos se dividieron en dos, en los que entendieron que tenían que salir de Jerusalén a buscar de Dios, a acercarse a Dios, y los que se quedaron dentro de Jerusalén como burros huesudos, como los que no entienden la visión, como los que no entienden los tiempos, y se pusieron a mercadear, a comprar, a darse en casamiento, a hacer lo segundo, pero no lo primero, que es acercarse a Dios. Porque ellos creyeron que el final de los tiempos había llegado. Eran solamente principios de dolores. ¿Por qué? Porque estando este general romano asediando a Jerusalén, lo llaman a que se vaya a recobrar Egipto porque hay una revuelta social en Egipto. Entonces, cuando vieron que se retiraba el ejército romano, comenzaron a hacer fiestas de que ya era un nuevo tiempo, de que el tiempo de la opresión de Roma había pasado, de que había llegado una liberación completa. Y a los 3 años y medio la desolación se repite. A los 1990 días la desolación se repite. Este fue el primer cumplimiento de esta escritura. Y cuando llega la desolación con un general que se llamaba Tito, destruyeron Jerusalén, destruyeron el lugar de sacrificios, destruyeron la ciudad completa, mataron hombres, mujeres, niños, sacaban los niños y los sacudían contra los bordos de las paredes, y a ellos los cogió esta situación en un total social. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron los tiempos de que ya habían marcado un trompetazo, una señal de alivios, una copa de ira se había derramado para que entendieran los tiempos, para que fueran como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, o como los hijos de Isaacar, burros huesudos, reposados sobre sus alforjas. En este momento, iglesia del Señor, amados del Señor, hijos del Dios Altísimo, podemos ser uno de estos dos, o como los judíos que se la percibieron y se acercaron a Dios para preservación, para bendición, o podemos ser como los que se quedaron en Jerusalén mercadeando y aquí no ha pasado nada y vino sobre ellos destrucción repentina. En este momento acércate a Dios. No te dejes distraer por los segundos. En este momento deja de pelear en casa. En este momento perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. El rey viene. Deja de anhelar lo que no tienes. No te deprimas, estás vivo. No te deprimas, estás vivo. No te malayes, no te lamentes porque estás encerrado, estás vivo. Hoy hay gente que no está vivo a causa de lo que está pasando. Tú estás vivo, estás seguro, estás bien, estás en casa. Hay otros que no. Seamos apercibidos del amor de Dios. Seamos apercibidos que estos principios de dolores vienen para tratar con nuestro corazón en misericordia. Dios está dándonos señales de trompetas
¿Para qué? Para que el pueblo que estaba en tinieblas nos resplandezca la luz de Cristo. Nos resplandezca la luz de Cristo. Bendita gracia del Señor que se manifiesta a través de lo que está pasando en la humanidad, porque nos va a llevar a lo que verdaderamente es importante, a Dios y su presencia. Entendamos los tiempos, no seamos como los judíos que se quedaron añorando, viviendo lo que de pronto su mundo les había ofrecido. Nosotros lo que verdaderamente somos es el objeto del amor de Dios, hijos de Dios en las manos de un Dios bondadoso que aún se deja hallar. Si estás descarriado, vuelve a los pies del Maestro. Si estás apartado del Evangelio, reconcíliate con tu Señor. Sé entendido en los tiempos, porque el tiempo se está acabando y Dios quiere que te unas en una con Él. Si estás dejando pasar el tiempo, entiende que esto es un campanazo de amor para acercarnos a Él. Sé el Hijo de Dios que Dios quiere que tú seas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y aunque tus pecados sean como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él está con los brazos abiertos. Estas son trompetas, son copas que se derraman para llamarnos la atención y decirnos que Él sigue amándonos. Él ha venido desolación, pero Dios quiere que si vienen mayores desolaciones, estemos reposados en sus brazos. Aleja de tu tienda la aflicción. No caigas en depresión. No añores los espejismos de los cuales vivías antes. Lo que te tenía entretenido de la maravillosa presencia de Dios. Y vuélvete de tu camino. Vuélvete de tu camino y reconoce que eres fuerte solamente cuando estás en Él. Todo lo puedes cuando estás en Cristo. Sé entendido en los tiempos. No seas como un burro huesudo, como un asno huesudo. El Señor entrará a ti, cenará contigo y tú con Él. Pero necesitas estar apercibido, entender que todo lo que Dios hace es bueno y que Dios lo permitió porque era necesario y que todo ayuda para bien. Inclina tu rostro allí donde estás en casa y vamos a orar a nuestro Señor. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy nos colocamos en tus manos, reconociendo que hemos obrado torpemente, nos hemos distraído, pero sabemos que tú hoy nos orientas como los hijos metidos en los tiempos y sabían qué hacer y guiaban a sus hermanos. Perdona nuestro necio corazón. Yo quiero entender que estás tratando con nosotros, que no se te ha ido la mano y que tú estás en control. Señor, revela a mi corazón cómo vamos a seguir adelante, porque tú eres un Dios de abundancia, de infinitas misericordias. Y ayúdame a ser ese mensajero de esperanza para otros, Señor. Padre, trata con mi corazón para arreglar las relaciones en casa, porque una vez arregle todas mis relaciones en casa, con Dios, conmigo mismo y con los que están cercanos, sabemos que tú nos vas a llevar a otro nivel, porque si en lo poco, en lo primero hemos sido fiel, en lo mucho nos vas a llevar, amigos. Señor, yo bendigo tu pueblo, bendigo a toda persona, Señor, que está escuchando este audio, Padre, que está viendo esta transmisión por los medios. Les bendigo. Padre, te suplico que si alguno está enfermo, en tu infinita y santa misericordia, Señor, sánalo. Aquel que está en depresión, en angustia, en terror, Señor, toma el control y sánalo, Padre. Padre, te suplico por los hogares. Te suplico, Padre Santo, por las familias. Sabemos que el propósito tuyo es restaurar familias. En el nombre de Cristo te lo suplico que nos dejemos moldear. Padre,
te ruego una provisión especial para tus hijos, porque tu palabra dice, en tiempo de escasez les daré abundancia, y yo lo creo por cada uno de ellos. En el nombre de Cristo les bendigo. El Señor tu Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. Dios me les bendiga. Nos vemos.